sea, vienen desde el mundo y todavía esas áreas no se le han entregado directamente al Señor. Hay gente que tiene miedo a fracasar, por eso no emprende. Hay gente que tiene miedo también a no ser aceptado y todo esto, y esto le causa realmente inconvenientes con su llamado y también con su relación con Dios. Y es importante nosotros entender esto, de que Dios es nuestro amparo, de que Él es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio. Porque, óigame, es algo terrible, porque a veces ni siquiera el miedo viene desde adentro. A veces el miedo se presenta como una influencia, como una estela a tu alrededor, y tú lo puedes sentir literalmente, buscando una brecha para entrar, exactamente. Pero amén. Dios bendiga a cada hermano, amigo que nos sintoniza por este medio. Medios Jesucristo es el Señor. Soy su hermano y evangelista. Bienvenido, Kerry, al conjunto de mi amada esposa. Amén. Amén, Antonella Luna de Kerry. Mis queridos hermanos, es un placer poder compartir la palabra del Señor a través de este medio con cada uno de ustedes. Amén. En esta entrega sabemos que Dios te va a bendecir. Tenemos como tema cómo vencer el espíritu de temor, ¿verdad? Amada, sabemos que cuando se habla de temor se habla de las emociones, ¿verdad? Amén. Vamos a leer la palabra antes de iniciar. Vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Padre, gracias por tus palabras que son vida y vida en abundancia. Bendice, Señor, a este pueblo que nos sintoniza, Dios mío. Lleva refrigerio a sus hogares, Jesús, lleva Padre. liberación, lleva fortaleza, lleva salvación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amada, cuando hablamos de temor, hablamos obviamente de las emociones. ¿Qué son las emociones? Amén, así es. Lo primero que tenemos que partir es definiendo lo que son las emociones. Y sabemos muy bien que las emociones son una parte esencial o elemental de lo que son, de lo que es nuestra alma. Sabemos que el hombre está compuesto, como dice la palabra del Señor, de alma, cuerpo y de espíritu. Dos partes podemos decir, una parte material y una parte inmaterial. La palabra del Señor dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre que está en el hombre, pero también se observa que el alma es el asiento de los procesos, de las emociones, y que el cuerpo en sí es lo que usa el alma para externarse hacia afuera. Esto es muy importante porque sabemos que Dios fue que dispuso la concepción del hombre de esta forma. Ahora bien, la Biblia habla de un hecho, y es de que somos creados conforme a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Cuando Dios sopla el aliento de vida en Adán, ahí mismo Él sopla lo que es el alma, sopla lo que es espíritu a este muñeco de barro. Pero ¿de dónde viene esta imagen? ¿De dónde viene esta semejanza? Viene directamente de Dios. Por eso es que las emociones, como dije, son una parte esencial de lo que es el alma, que está compuesta por voluntad, emociones y deseos. ¿Qué acontece? En Dios es que se genera esta parte de las emociones. Y hay una similitud porque así como nosotros tenemos emociones, también el Señor posee emociones, y esto lo podemos corroborar. Teológicamente a esto se conoce como antropopatismos, que son esas cualidades emocionales que se observan en la palabra que posee Dios. Dios es quien se ha revelado y quien se ha querido mostrar de esta forma, de esta manera. Y vemos como Él mismo en la palabra en un momento presenta lo que es la ira. Vamos a Salmo capítulo 7, versículo 11, y vamos al libro de Deuteronomio capítulo 9, versículo 22. Amén. Salmos capítulo 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. Aquí la emoción que se expresa es la ira. Vamos a Deuteronomio, entonces capítulo
9, versículo 22. Nuestra hermana Margaret, que me esté ayudando también con este versículo, por favor. Sí. Amén. Amén, amén, amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Deuteronomio 9:2. La palabra se lee 22. bajo la misma comunión. Amén. También en Tavera, en Masa y en Kibrohataba provocatéis la ira a Jehová. Amén. Ahora podemos observar, tanto en este versículo de Deuteronomio como también en el de Salmos, observamos que se efectúa lo que es la ira, pero también Dios, así como muestra la ira, también muestra lo que es la compasión, lo que es la misericordia. Vamos a Salmo 135, versículo 14. Nuestra hermana Margaret, que me ayude también con ese texto. Bajo la misma comunión. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Amén. Asimismo observamos también cómo el Señor muestra tristeza. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 6, amado, por favor. Génesis 6, 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. Aquí, aunque tenemos un antropomorfismo también, tenemos un antropopatismo. ¿Por qué? Porque dice que el Señor sintió pesar en su corazón, o sea, sintió tristeza de haber creado al hombre. Y también esto lo podemos corroborar en Salmo 78, 40. Nuestra hermana Margaret, que nos asista también con este, por favor. Bajo la misma comunión. Amén. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron y en el yermo. Amén. También, mis queridos hermanos, se observa cómo el Señor muestra lo que es el amor. Incluso uno de los atributos que más lo definen a Él es el amor, porque lo dice expresamente en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice Amén. que Dios es amor. Amén. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Pero así también como el Señor muestra el amor, también se observa que Él presenta lo que es el odio o lo que es el aborrecimiento. Y esto lo podemos corroborar en el Salmo capítulo 5, versículo 5. Nuestra hermana Margaret, por favor. Bajo la misma comunión. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Amén. Y Proverbios 6, 16, que es un pasaje bastante conocido. Amén. Proverbios 6, 16. Amén. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos para correr al mar. Amén. Pero no solamente se ve lo que es el aborrecimiento, lo que es el odio, sino que también se ve lo que es el celo. Y esto es impresionante, que Dios mismo diga que Él es celoso. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo 25. Amén. Bajo la misma comunión. Amén. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Amén. También observamos cómo Dios expresa gozo, expresa alegría. Vamos a Sofonías 3:17.
También Isaías 62:5. Allí expresa esto del gozo, de la alegría. Sofonías. Capítulo 3, versículo 17. Amén. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Amén. Isaías 62:5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Amén. Mire qué hermoso, porque observamos esto, que el Señor mismo muestra las emociones. Pero ¿cuál es la diferencia o el contraste entre las emociones del Señor y las emociones que nosotros sentimos? Amén. Nosotros sabemos que cuando el hombre peca en el huerto del Edén, lamentablemente, todas sus facetas, su ser total fue degradado a causa del pecado. Y no es realmente la excepción de lo que son las emociones. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos da un espíritu nuevo, nos vivifica en el espíritu, pero hay un proceso de transformación que debe de efectuarse en nuestra alma, y eso incluye lo que es tanto nuestra voluntad como también lo que son nuestras emociones. Y cuando nosotros analizamos bíblicamente, nos damos cuenta que este fue o ha sido el talón de Aquiles de muchos hombres de Dios con el desvenir del tiempo. Un ejemplo vívido de esto es lo que le pasó al profeta Elías. Y el mismo Santiago habla de esto, de que este era un hombre poderoso en Dios, pero que era sujeto a pasiones como la de usted y también como la mía. Este hombre era un hombre poderoso en el Señor, porque a través de lo que él portaba, de la autoridad espiritual que él tenía el poder para cerrar el cielo, dice la palabra, pero también para abrirlo. Pero sin embargo, cuando recibió la noticia de Jezabel, usted sabe lo que aconteció, que lamentablemente sí salió huyendo. Y no obstante, este hombre incluso pensaba que él ni siquiera merecía vivir, que él ni siquiera tenía un propósito cuando Dios le había marcado con un gran llamado y con grandes promesas. Vino el espíritu de temor, de miedo, y se apoderó del profeta Elías, y por eso huyó a la cueva. Por eso él ora de esta forma y le dice al Señor: mira, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. O sea, aquí observamos cómo las emociones realmente afectaron el desarrollo ministerial de este gran hombre de Dios. Podríamos decir entonces que Dios transfiere las emociones al hombre, pero el hombre recibe entonces allí en el huerto del Edén, con el pecado adámico, recibe la desfiguración de estas emociones que procedían del Padre. Entonces, ahí entonces el hombre empieza a tener temor, porque Dios no siente temor. No. Dios no puede sentir temor. Entonces, ahí el hombre empieza a sentir temor, y todo lo que refleja las emociones incorrectas que le hacen la guerra al hombre hoy en día. Exactamente. Si tú te fijas, luego que el hombre peca, es que dice: sentí miedo porque escuché tu voz y por esto me escondí. Amén. Viene accionado directamente desde el pecado. Aunque sabemos que hay un paralelismo, hay una diferencia o un contraste en lo que es el miedo y lo que es el temor. ¿Por qué? Porque Dios coloca el temor en el hombre. Incluso Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén. O el temor de Jehová. Y esto significa un temor que es basado en amor, en reverencia, en reconocer los atributos de Dios y tú admirarlo en la magnificencia de su santidad, como le pasó al profeta Isaías, que él inmediatamente estaba
en el templo tuvo esta visión con el gran trono y dijo, espérate, ay de mí, porque siendo hombre inmundo y habitando en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Señor. O sea, vino un temor de reverencia en ese momento. Ahora bien, hay un temor que Dios coloca en uno mismo para preservación de la vida. Porque, por ejemplo, nosotros podemos ir caminando por un lugar y a través de esto, de esta intuición que el Señor activa, nosotros podemos discernir que viene un peligro o que viene una situación. Pero hay un miedo que es inculcado directamente por la defección que está en el alma del hombre y que muchas veces Satanás utiliza ¿para qué? Para detener a ese hombre, para paralizar espiritualmente a ese hombre y a esa mujer de Dios. Por eso es, mis queridos hermanos, que el miedo se define como pasión del ánimo que hace huir o rehusar de lo que se considera dañoso. Pero muchas veces, yo siempre he dicho esto, que Satanás es como un ilusionista. Es experto en esto, en tratar de hacer que la gente vea cosas que realmente no son. Por eso es que la cura para las emociones, porque no solamente es el miedo, hay muchísimas emociones más que le causan muchos problemas al hombre, como el rechazo, el sentimiento de impotencia, la soledad, todo esto, todas estas son emociones que realmente el hombre debe de sanar en la mano de Dios. Amén. Yo creo que también una de las emociones más peligrosas con la cual tiene que lidiar el hombre es con el miedo realmente, porque el miedo puede abrir otras puertas. Amén. Por ejemplo, el miedo puede tronchar una oración, puede tronchar o obstaculizar una oración o obstaculizar alcanzar un propósito de Dios. Claro. Por el miedo la persona puede errar incluso hasta con el buen trato a sus hermanos y hacer muchas cosas que realmente no están en el orden de Dios. Amén. Y es bíblico, porque cuando nosotros observamos, por ejemplo, la historia de los 12 espías, dice la palabra que fueron a vislumbrar la tierra que Dios le había prometido. 10 de ellos llegaron atemorizados y ese miedo colectivo se lo infundaron al pueblo de Israel. Y solamente Josué y Caleb pudieron alcanzar lo prometido. ¿Por qué? Porque ellos tenían su confianza depositada en las promesas de Dios. Y eso me da un contraste bastante importante porque un grupo de personas o dos hombres pueden ir y observar los mismos obstáculos, la misma vicisitudes, pero todo tener una perspectiva diferente de lo que Dios va a hacer. Y es a causa de esto. Se marca una diferencia entre aquellos que tienen las emociones sanadas y aquellos que no. Amén. Y es tremendo porque cuando analizamos, cuando el Señor Jesucristo viene caminando sobre las aguas y los discípulos están en la barca, vemos que los discípulos miran y alcanzan a ver borrosamente y no ven que es el Señor y tienen temor de la persona que se acerca a ellos, pero es el mismo Dios, es el mismo Señor que viene hacia ellos, pero ellos no lo reconocen. El miedo Amén. Opaca esta visión y esta nueva revelación que ellos estaban viendo de parte del Señor caminando sobre las aguas. O sea, Amén. El miedo muchas veces le troncha a la persona a tener una relación más profunda con Dios, entrar a nuevos niveles espirituales. A veces una persona puede estar orando, ¿verdad? Y esta persona puede ser en ese momento atacada por un espíritu, ¿verdad? De las tinieblas, porque sabemos que cuando una persona ora y entra al mundo espiritual, empieza a ver las cosas espirituales. Amén. Son abiertas las cosas espirituales. Los sentidos espirituales se agudizan y puede ver, puede discernir, puede sentir, puede percibir. Entonces, a veces una persona puede estar orando y sentir ese temor y quizás querer dejar de orar en el momento y eso le va a impedir alcanzar la dimensión que Dios quiere que alcance ahí en ese tiempo. Entonces, el temor realmente es algo que puede dañar, marchitar un propósito en un momento determinado. Amén, como mencionábamos, como pasó con el profeta Elías. Y no solamente con el profeta Elías, sino que cuando observamos, por ejemplo, a Job, nos damos cuenta de que aunque Job Dios lo presenta como un hombre perfecto, intachable, que era temeroso de él,
realmente en Job había una pequeña brecha abierta y era de temor. Porque él dice claramente, exactamente, de miedo. Él dice claramente que le había sobrevenido el mal que él temía. Amén. Oiga qué fuerte esto. Y dice la palabra que él hacía sacrificio todos los días por si acaso sus hijos pecaban o le fallaban a Dios. O sea, él quería tener control, quería tener sobre el bienestar. Era realmente. Una sobreprotección. Una sobreprotección exactamente sobre sus hijos, sobre su familia. Usted ve. Entonces, él estaba impactado por esta causa. Entonces, con esto hay que tener cuidado porque el miedo se manifiesta en diferentes formas. Así es. Y mucha gente no se da cuenta. Pero a veces la gente tiene temor a ser rechazado y por eso la gente mismo proyecta rechazo a otro. La gente tiene miedo de ser traicionado y no establece relaciones interpersonales saludables, ni siquiera aún en el Señor. Mucha gente por esta causa, por el miedo, recorre al aislamiento y no puede avanzar hacia donde Dios quiere guiarlo. Mucha gente por el miedo también cae en lo que es la autojustificación, donde ellos tienen una excusa para todo, pero es por el temor a no emprender. ¿Por qué? Porque la gente le gusta tener el control muchas veces sobre las cosas. Pero la gracia, el favor del Señor debe de ser suficiente en nuestras vidas. Amén. Sabe que la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y esto es muy poderoso porque el amor de Dios, ¿verdad? Ese Cristo Jesús Señor nuestro nos da la capacidad a nosotros de poder enfrentar en un momento determinado lo que está haciendo la guerra o lo que quiere quitarnos la paz, ¿verdad? Porque a veces el hombre quiere alcanzar metas, tiene planes y propósitos o quiere sentirse útil en las cosas del Señor y a veces tiene ciertos temores. Hay mucha gente que en este temor muchas veces incluso pueden cometer agravios en contra de un hermano. Porque el temor es como tú dices, amada. El temor fluye en diferentes formas. Claro. El temor en un momento determinado, en una estampida, puede golpear a alguien. Claro. Que esté en el camino. Claro. Cuando hay temor, una gente corriendo con temor puede chocar a una persona y golpearle sin ni siquiera darse cuenta. Solamente porque hay un temor albergado en el corazón. Entonces, hay gente que en esta lucha del temor comete muchos errores. Y yo sé que hay gente que tiene grandes llamados de parte del Señor, pero esta parte le hace mucho daño. Así es, y es muy terrible esto, porque muchas veces hay gente que no saben identificar realmente con qué es que están peleando. Y muchas veces son patrones de conductas que vienen desde afuera. O sea, vienen desde el mundo y todavía esas áreas no se le han entregado directamente al Señor. Hay gente que tiene miedo a fracasar, por eso no emprende. Hay gente que tiene miedo también a no ser aceptado y todo esto. Y esto le causa realmente inconvenientes con su llamado y también con su relación con Dios. Y es importante nosotros entender esto, de que Dios es nuestro amparo, de que Él es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio. Porque, óigame, es algo terrible, porque a veces ni siquiera el miedo viene desde adentro. A veces el miedo se presenta como una influencia, como una estela a tu alrededor y tú lo puedes sentir literalmente, buscando una brecha. Para entrar. Para entrar, exactamente. Pero de nosotros realmente depende, porque bien lo dice la palabra, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu ¿de qué? De amor y de dominio y de dominio propio. O sea, estamos listos para vencer en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nuestro hermano Wander tiene alguna pregunta. Sí, ¿qué herramientas nosotros tenemos para poder contrarrestar uno como cristiano lo que es el miedo? Porque hay veces que el cristiano no siente miedo por sí, sino cuando se enfrenta a una situación
donde tiende a no tener el control y ahí el miedo como que lo arropa. ¿Qué debe de hacer ese cristiano para salir de esa situación y vencer el miedo? Amén. Usted sabe que la palabra del Señor es el antídoto para todo. Bien lo dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este Salmo 46 a mí me impacta mucho porque este salmo sale de una situación caótica que el pueblo de Israel estaba viviendo. Cuando este salmo se escribió, Israel estaba pasando por la invasión del rey Senaquerib. Óigame, qué terrible, a Judá. Y el profeta Isaías estaba en la cumbre de su ministerio para ese entonces. El rey Ezequías, con la carta que le envió Senaquerib, entró al altar y le da una palabra muy contundente al Señor y le dice que ha llegado la hora del alumbramiento, pero la que está de parto no tenía fuerza para dar a luz. Y a través de este profeta, Dios le dijo una palabra y era que en quietud y en reposo el pueblo de Israel iba a ser librado. Y esto es algo tremendo y poderoso porque aquí observamos esto, de que realmente tenemos que refugiarnos en la presencia del Señor. Cuando estemos pasando por este tipo de situación, lo único que nos va a realmente fortalecer y a dar la victoria es nosotros poder inquirir en la presencia del Señor. Porque bien lo dice la palabra, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Porque, óigame, este ataque viene muchas veces, no es desde adentro, sino que se siente que es desde afuera. Por eso en ese mismo salmo dice el salmista que él no iba a temer saeta que volara de día. ¿Usted sabe lo que significa esto? Exactamente, era una flecha que se tiraba al aire y que podía impactar a cualquiera. Y dice que no iba a temer tampoco oscuridad de la noche. ¿Por qué? Porque la noche, la oscuridad siempre ha sido símbolo de una tormenta, siempre ha sido símbolo de soledad y no de cosas buenas. Entonces, en medio de todo ese caos, la iglesia tiene que perseverar. Una de las cosas que aumenta nuestra fe también es aferrarnos a la palabra. No solamente orar, sino también aferrarnos a la palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la fe viene por el oír y por el oír las promesas de Dios, oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que en esos momentos llenarnos de la presencia del Señor, pero sobre todo llenar nuestros corazones con la palabra. Porque el verdadero amor, como decía Kerry hace un momento, echa fuera el temor. O sea, Dios mismo se va a encargar de sanar esas áreas de tu vida en la cual todavía tú no has podido superar. Porque, óigame, el enemigo es experto en esto, mis queridos hermanos. Mucha gente no se da cuenta. Pero realmente la estrategia más grande que Satanás utiliza es herir las emociones del cristiano. Si un cristiano emocionalmente herido es una presa fácil del enemigo, lamentablemente. Por eso el cristiano tiene que revestirse del poder de Dios y llenar su mente con la palabra, porque todo empieza aquí, en la mente. Yo no sé si a usted le ha pasado, porque a mí me ha pasado, donde yo he escuchado susurros. Es como si literalmente esa voz me hablara en esa circunstancia donde yo no puedo tener control. Literalmente tú la escuchas y te dice tal cosa y tal cosa. ¿Para qué? Para infundir el temor, para infundir el miedo, para que tú creas ese dardo, ese argumento hablado, para que esa saeta te caiga a ti encima. O sea, para dañar. Pero cuando estamos revestidos, cuando tenemos la armadura del yelmo de la salvación, podemos apagar todo dardo de fuego del maligno con el escudo de la fe. Amén. Entonces, esta parte es sumamente importante para nosotros como creyentes, porque todos hemos pasado por un momento de esta magnitud. Yo sé que mucha gente se va a identificar con este tema, porque mucha gente quiere tener control,
quizás sobre sus hijos, quizás sobre su familia. Mucha gente tiene emprendimientos, negocios, palabra que Dios le ha dado en la cual deben de accionar. Y por causa del miedo, por causa del temor, no han podido realmente avanzar. ¿Por qué? Porque el enemigo le dice, eso no va a resultar, tú vas a fracasar, eso no tiene validez. Cuando realmente la palabra del Señor nos muestra un panorama bastante diferente. Y es que el Señor ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros, estar plenamente. Él dijo, he aquí, yo estoy todos los días con vosotros. ¿Hasta qué? Hasta el fin. Y Pablo dijo que nosotros estamos completos en Él. Y nosotros tenemos que tener esta parte clara. Amén. Amén. ¿Tienen alguna otra pregunta? Amén. Bendito sea el Señor. Pues hasta aquí entonces, mis queridos hermanos, vamos a dejar esta entrega y afiáncese en estas promesas del Señor. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él es realmente quien nos faculta, quien nos da la autoridad para nosotros vencer. Y ya lo ha hecho, porque dice la palabra que aún ni la puerta del Hades van a prevalecer en contra de la iglesia. Cuando Gloria usted a sienta Dios. cualquier ataque, cualquier malicia, reprenda, pero persista en la oración. Persista en el Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. Amén, hasta aquí hemos llegado. Damos gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes que nos ha sintonizado. Que Dios bendiga grandemente sus vidas. Gracias por ser fieles. Un abrazo.